Buenas tardes, profesor. Eh, Les venimos a hablar sobre el tema de conferencia. El equipo está conformado por Israel, Eliseo, Priscila y yo, Diego Alejandro. Pues la conferencia es un tipo de exposición oral impartida por especialistas, entrada en la presentación de un tema en específico y de interés para el público al cual está destinada. Este género oral tiene como base el discurso escrito, como puede serlo un ensayo de extensión ilimitada donde se expone un tema con finalidad de enseñar o persuadir. Sin embargo, la conferencia se distingue del discurso político, por ejemplo, porque está pensada como una disertación al público, donde lo ideal es establecer un diálogo con los oyentes y no la simple adhesión ideológica mm, o partidística de la conferencia. En otras palabras, este género oral posee enfoque dialéctico que se da al final por medio de una sesión de preguntas y respuestas. Función en el medio académico. En el medio académico, la conferencia es uno de los géneros orales más utilizados, ya que sirve como una herramienta para transmitir conocimientos o para exponer asuntos de interés general por parte de algún especialista. Este género es muy útil para exponer las ideas y problemas fundamentales de una materia, para finalmente crear un diálogo con un público interesado o especializado o con un grupo de estudiantes en formación. Estructura. Para hablar de la estructura de la conferencia es muy importante distinguir dos fases, la escrita y la oral. La estructura de la primera fase contiene tres partes fundamentales: la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción se define claramente el objetivo de la conferencia. Se expone el objeto de estudio, sus límites, las aportaciones, la hipótesis y la importancia del tema. En el desarrollo es la parte de la conferencia ya que comprende toda la información relevante que el conferencista quiere transmitir a su público. Finalmente, en la conclusión se generalizan las ideas fundamentales, es decir, se hace una especie de resumen y se busca dar fin al tema expuesto. En general, la conferencia posee una estructura simple diseñada para mantener la atención del público. Esta estructura que define el discurso está sujeta a diferentes factores, como el lugar en el que se imparte o la dinámica que quiere seguir el conferencista. Presentación del orador. Un moderador presenta de forma breve al conferencista. Normalmente se repasa el currículo de este, así como se introduce el tema de la conferencia. Exposición del discurso. De 45 minutos a una hora, aunque el tiempo puede variar dependiendo del público o el tema. Aquí se expone lo preparado en la primera fase de la conferencia, es decir, el discurso escrito. El conferencista puede apoyarse en material visual, sonoro, fotocopias, guías de mano, entre otros. Sesión de preguntas y respuestas. Es aquí donde se abre el diálogo entre el orador y su público. Principalmente se puede dar de tres maneras diferentes. Por un lado, el público puede interrumpir en cualquier momento al orador. Por otro, la sesión se otorga al final del discurso. O bien, el conferencista selecciona las preguntas más relevantes para contestarlas al final de la conferencia. La forma en la que esta sesión se da varía de acuerdo con el público, el tema y la necesidad del orador. Agradecimientos al conferencista. Un moderador cierra de forma oficial la conferencia, agradeciendo al orador y a los asistentes por su atención. Pasos para la elaboración de una conferencia. Los pasos para la elaboración de una conferencia son 9, de los cuales el paso número 1 es elegir el tema de la conferencia y definir de una forma clara el objetivo. El paso número 2 es tomando en cuenta el público al que va a ir dirigido la conferencia. Se determina el propósito y el resultado de la conferencia. Como paso número 3, es elegir el modo en el que se abordará el tema y definir las etapas desde el desarrollo hacia el objetivo principal. El paso número 4 es redactar el desarrollo de la conferencia ordenando las ideas de manera coherente y clara. Como paso número 5, determinar si se necesita un medio auxiliar, en el cual se puede utilizar una serie de imágenes en PowerPoint, por ejemplo. El paso número 6 es redactar la introducción y la conclusión. Como paso número 7
es elegir un título llamativo y significativo. El paso número 8 es anticipar las posibles preguntas y elaborar unas posibles respuestas también. Como paso número 9 es repasar en voz alta el discurso. Y el paso y como recomendaciones generales sería exponer con claridad y confianza, así también con credibilidad. Otra recomendación sería mantener la atención del público. El contacto visual también es una recomendación, puesto que esto es vital, ya que mediante el público se siente incluido. Otra recomendación es la entonación y la gesticulación deben ser claras, naturales y espontáneas. Y como última recomendación sería que el orador debe mostrar interés por su propia exposición.